No estás corriendo, no estás en una situación extrema, pero igual te sentís cansado. Te cuesta concentrarte, te cuesta dormir, te cuesta bajar un cambio. Y muchas veces pensás que es normal, que es parte de tu rutina, que es el ritmo de tu vida. Pero no siempre es así. Muchas veces no es falta de energía, es exceso de activación. Bueno, tan tranquilita como me ven, hoy vamos a estar hablando del estrés. Queremos aclarar algo muy importante en este capítulo que lo va a aclarar Magalí. Bueno, hoy queremos aclarar la diferencia entre el estrés crónico y el estrés como respuesta biológica, ya que el estrés como respuesta biológica es algo saludable y necesario para nuestra supervivencia. Para dar un ejemplo, cuando nuestros antepasados necesitaban escaparse, veían un león, un oso, algo que los iba a atacar, se estresaban y eso da una respuesta de huida y protección en la cual se moviliza energía, se aumenta la vigilancia, regula respuestas como la cual es correr de un león. Pero el problema que hoy estamos manejando es que estos niveles de estrés se prolongan a través del tiempo y eso genera una respuesta negativa en el cuerpo, ya que estamos constantemente en alerta, inflamados, con un cortisol que no está bien. Así que hoy vamos a estar hablando de ese estrés, de esa problemática. Sí, pero algo que dice Maggie que es muy importante, el estrés no es nada malo, es una respuesta que tenemos normal, que con la teoría de la evolución la venimos trayendo de hace muchos años, que te permite seleccionar tu atención en lo que necesita, tus recursos en lo que se necesita en ese momento, escapar de un peligro, de una amenaza. Es un sistema de alerta. El problema es que cuando este sistema de alerta es constante y prolongado en el tiempo, ¿no? Tiene muchos efectos en el cuerpo. Sí. Un poco lo que pasa cuando nos estresamos, se activa la amígdala. La amígdala es un área del cerebro que regula las emociones. Lo que hace es detectar esta amenaza que por ahí estamos persiguiendo, ¿no? Amenaza en el sentido amplio de la palabra, no tiene que ser realmente que alguien me está apuntando con un cuchillo, ¿no? Obvio. Se acerca un examen, tengo que pagar algo y no llego con plata. Otra cosa que pasa es que se apaga un poco la corteza prefrontal. Como ya dijimos, la corteza prefrontal es lo que está relacionado a lo que son los juicios, el razonamiento, el pensamiento crítico, toma de decisiones. Entonces, esto es lo que nos hace, con el tema de la amígdala que acabamos de decir, reaccionar impulsivamente y por ahí sin control ante ciertas amenazas. Por ahí te respondo, te puteo, lo que sea, estoy estresada. ¿No les pasa que ya están cuando están estresados, tipo, le responden mal a todo el mundo? Como que no tenés ese filtro que quizás tenemos cuando estamos más tranquilos. ¿Podemos definir el estrés como la incapacidad de traer o vivir con nuestra mente en el presente? Porque básicamente estresarse es como o anticiparse a cosas o algo del momento que tenés que reaccionar porque tenés que sobrevivir, ¿no? Sí, para mí es como, ¿viste cuando querés pasar de una botella grande a una botella chica algo? Y Es no entra. como, claro, tenés que usar un colador. Yo diría como que nuestro cerebro es tipo el bidón y la situación en la que nos estresa es la botella y el colador es como el estrés que nos hace que todos nuestros recursos vayan a ese problema y no podemos tipo capaz de usar otros recursos que tenemos disponibles pero que no, en ese momento no podemos agarrar porque estamos con ese colador full atención a eso y eso es un problema. En todos estos episodios estuvimos hablando de quizás de cómo el cuerpo modula las emociones, de cómo las emociones modulan el cuerpo, cómo se activan diferentes áreas en el cerebro con pensar en algo, con hacer algo. Siguiendo un poco este hilo, lo que nos pasa es que si constantemente vivimos estresados físicamente, se nos cambia la estructura cerebral. Hay muchas pruebas que el estrés crónico influye en el tamaño de la amígdala, el tamaño del hipocampo, y son áreas que están relacionadas a la regulación de las emociones, de la memoria, que tener presente que el estrés crónico a largo plazo puede afectar físicamente a nuestro cerebro. Antes hablabas, May, ¿no? De cómo disminuía la activación de la corteza prefrontal. Y me gustaría clarificarlo un poco, básicamente, donde a la hora de tomar decisiones o procesar información, si es una información de emergencia donde tenemos que responder rápido, la información, la amígdala activa los recursos del miedo para responder, es decir, me acuerdo una vez que Bilardo dijo, nunca vi un delincuente desgarrarse cuando escapaba de la policía. Y bueno, biológicamente hablando es porque en ese momento el cuerpo se predispone para responder a esa situación en particular. Y darle al cuerpo la posibilidad de pasar la información por la corteza prefrontal y decidir qué es lo mejor y hacer análisis y bla, 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 en un momento de estrés no es lo mejor. Entonces, cuando estás estresado, eso después termina pasándote factura porque tomas decisiones a las apuradas, sin reflexionarlas tanto, porque no pasan por lo que podría llamarse la oficina de análisis, por decirlo de alguna forma. Sí, y se vuelven decisiones súper primitivas. Lo primero que pasa, tipo, ya, como lo primero que se me ocurre, lo primero que necesito,
¡pum! Es esa mi decisión. Que es algo bueno, ¿no? Porque antes hablábamos de si es algo bueno o malo. Heredamos el cerebro de nuestros ancestros, animales, es un montón. Y si nosotros tenemos que responder a cuidar a nuestra familia y viene un león a atacarnos, tenemos que reaccionar rápido. Entonces hay que estar atentos a eso y está bueno tener el estrés que nos active la respuesta. El problema es cuando vivimos todo el tiempo constantemente esperando o revisando que no nos pase nada malo, ¿no? Sí. Ahí ya pasa factura de otra manera, Sí, ¿no? 100%. Con respecto a los cambios fisiológicos que pasa en el cerebro con el estrés a largo plazo, algo que a mí como me hizo ser más consciente del estrés y empezar a intentar de regularlo en mi vida es que el estrés literalmente te achica el cerebro. Hay dos problemas, básicamente. Uno que se reduce de un 10 a un 15% el hipocampo, que es la parte del aprendizaje, La memoria. la memoria. Es como una parte, como digamos, como A mí me gusta decirle la biblioteca. la ¿no? biblioteca. No está mal. Yo voy a decir algo A nada que ver. ver. Yo voy a decir como la Panamericana. Tipo, hay ¿Por que qué? pasar para llegar a muchos lugares, ¿viste? Como Ok, vos está te querés buena la mover de zona analogía. sur a Está zona buena. norte. ¿Cómo tan platonizo, claro? Está buena la analogía. como que es un lugar donde tiene que pasar información para que como pimponea a otras partes del cerebro, que está buenísimo, pero con un estrés crónico se reduce un 10 o un 15% y además Está congestionada la Panamericana. se congestiona la Panamericana. Yo digo como que se cierra, le ponen, no se puede usar, ¿viste? Los carriles. Exacto. Y es una lástima que no se puede usar porque llegarías mucho más rápido. Sí. Y funcionarías de manera más óptima. ¿Cómo están las increíble, analogías hoy, increíble. Y después es que se frena la neurogénesis. Hace un tiempo se descubrió que se crean neuronas nuevas, que es mentira que nacemos con las mismas neuronas que nos morimos. Y con altos niveles de cortisol y estrés crónico, la neurogénesis frena. Lo bueno, acá traigo La una... neurogénesis es... La neurogénesis es el proceso en el cual nacen nuevas neuronas. ¿Cómo cambió esa concepción, ¿no? Donde siempre se creía que nacemos con neuronas y morimos con esas? Sí. Y gracias al avance de la ciencia, eso cambió por No, la completo. típica Sabe que que no. si escuchás un pitido pues se está muriendo una neurona. Ese no me había llegado, ¿Me estás jodiendo? A mí tampoco. ¿Me están jodiendo? No. Bueno, con esta reducción de la neurogénesis hay una buena noticia, que es que si vos lográs reducir tu estrés y volver tu cortisol a niveles normal y volver a un buen equilibrio, en 6 meses puedes recuperar tu neurogénesis. Entonces, Es decir, no todo está perdido. no todo está perdido. Como siempre hay un esperanzas. balance, un set point. Así como en el amor el tiempo atenúa al dolor, puede decir que acá una vez que entramos en un estrés Cuando te crónico, relajás un poco, te sacan con una semanita. podemos volver. Nada está determinado. Es impactante que haya no solamente cambios psicológicos, sino físicos, Sí. cerebralmente hablando. Bueno, con respecto a las respuestas impulsivas, también nos afecta la memoria. ¿Y qué pasa cuando estamos estresados? Hay mucha gente que vive estresada y piensa que tiene una mala memoria. No es que tengas una mala memoria, sino que se empiezan a almacenar mucho más los recuerdos emocionales. Te acordás más de cosas que te hayan dado una respuesta emocional más importante que la memoria declarativa. Es decir, desenchufé el secador de pelo, apagué la luz, cerré la llave de gas. Esas cosas que son más declarativas te las empezás a olvidar y simplemente te acordás hechos que tengan un impacto más emocional. Para aquellos que escucharon por primera vez el concepto de memoria declarativa y memoria episódica y esas cosas, aprovechamos para informar que afortunadamente ya no podemos definir a la memoria como una sola, sino No. que hay varias, ¿no? ¿Algún datito más? Sí, tengo uno más A ver. que posta para mí es muy choqueante y difícil de creer, pero es que el estrés crónico puede afectar las marcas del ADN y puede ser hereditario. Es decir, Oh my god. puede afectar, o sea, nosotros tenemos que imaginar el ADN como una cadena, muchas personas agarradas de la manito, ¿no? El estrés puede afectar, por ejemplo, la altura de estas personas, el color de pelo, o sea, detalles dentro de cada eslabón de la cadena que se afecte y se herede. Entonces, podemos de alguna manera traspasar a nuestra descendencia el estrés. Sí. Me impacta demasiado realmente que ya la ciencia haya llegado al nivel de informarnos de che. Antes sabía, bueno, tu hijo va a salir parecido a vos, pero ahora con palabras claras. De no solamente va a salir parecido a vos, sino explicarte, che, si vos vivís estresado, puede haber repercusiones. Porque eso, si estás por ser padre, te hace sentarte un poquito y decir, ojo, bueno, tengo que cosas que cambiar. Sí, por otro lado, creo que con esa información, yo creo que nadie quiere estar estresado constantemente. Entonces, vos vas a querer bajar tus niveles de estrés de por sí. No sé si me va a afectar tanto saber que se lo voy a heredar a mis hijos o no. Como que me va a estresar más el hecho de pensar que me tengo que desestresar para no pasarlo a mis generaciones. Sí, también.
Cuando hicimos el episodio de motivación, el primero, después de explicar la parte neurocientífica o cerebral, entramos en la etapa de intervenciones, en cosas para hacer. Me acuerdo que, y percibo algo que les debe estar pasando al oyente, es, ok, entendí el estrés, entendí la diferencia entre crónico y algo momentáneo, y sé lo que pasa y los problemas y beneficios que puede llegar a traer. Ok, genial. Ahora, mi gran pregunta es, si quisiera saber, ¿cómo hago para evitar estar Estresado. estresado? Intervenciones. Bueno, mi favorita por afano, creo que No me digas que va a ser correr. la respuesta a la vida de todo, no mentira, pero sí la actividad física. Libera neurotransmisores, todo lo que sabemos, y también es una muy buena manera de dejar ir la respuesta fisiológica. Es decir, se nos activa el estrés por una respuesta fisiológica en principio. Después que se nos mantenga es como un tema más complejo, pero digo, y una manera de dejar ir esa activación fisiológica que dimos es con actividad física. Porque como que soltamos esa energía que el cuerpo iba a poner en la situación, en escapar del león, la soltamos levantando una sentadilla, corriendo, jugando al hockey, jugando al fútbol, al rugby, lo que quieran hacer de actividad física. Entonces creo que es una muy buena manera y reitero mi favorita. Y si hace 20 años hacíamos este podcast y alguien te escuchaba que para cada respuesta el deporte era la solución, te decía, estás loca, pero hoy tenés el total respaldo de la ciencia de que realmente hacer deporte te beneficia en un montón de ámbitos. Y también sabemos la respuesta que va a dar Tommy. A ver, ¿cuál es? Meditación. Meditación o gratitud. Pues ya la están subestimando. No la subestimo. Para mí, para este caso en particular, la más importante es la meditación. Y la Comparto. respiración consciente. Exactamente. Comparto y traigo un dato a meditación que quiero que desarrolles un poco más igual en meditación, pero es que las respiraciones con exhalaciones más largas que las inhalaciones le indica al cuerpo que el sistema nervioso puede bajar la alerta. A mí me parece algo bueno que estemos en etapa de transición en sentido de lo que es relacionado a la meditación, porque fuera de joda, y ahora les pasó recién, cuando alguien dice meditación, al principio suena como, dale, boludo, o sea, no jodas. Y hoy, honestamente, si alguien no medita, con el mayor respeto, para mí es una herramienta que no se puede creer que no la haga. Que antes de explicar la parte científica, me gustaría sacar un par de mitos acerca de la meditación, porque cuando uno dice meditación se imagina un monje budista así con los brazos abiertos, piernas cruzadas en silencio y dice, nada, pues eso no es mi vida. Y antes de entrar en eso, quiero decir una oración que leí en un libro que se llama Resetea tu mente de Mario Alonso Puig, que es espectacular, que dice que hay que meditar si uno está ocupado, ponele aproximadamente 5 o 10 minutos. Pero si estás muy ocupado, que es entendible, tratar de meditar 15. Que es casi lo contrario a lo que uno piensa, ¿no? Buenísimo. Flaco, no tengo tiempo. Pero la meditación básicamente es un entrenamiento a que tu cabeza no se suba a los pensamientos que tiene constantemente. Y si vos tenés la capacidad de entrenar, porque es como entrenar cualquier habilidad, Sí. entrenar a tu cabeza para que no se suba a esos pensamientos, que son al fin y al cabo parte de lo que genera el estrés, el no voy a poder resolver esto, o mañana tengo que hacer tal cosa, y eso que te impide dormir. Imagínate una cabeza donde tengas 100.000 pensamientos y solamente te subas a un 5%. Obviamente estoy dando números extremos. Pero es un lujo, porque te permite estar en el presente, te permite valorar las cosas que tenés, te permite calmarte y no estresarte por cosas que quizás no terminan sucediendo. Que por suerte hoy la ciencia ya nos avala y nos dice que alrededor del 90% de las cosas que imaginamos nunca jamás terminan sucediendo, las cosas negativas. Sí. Bueno, una de las intervenciones a nivel psicológico también es como, sé que es súper difícil y lo digo como una persona que a mí personalmente me costó un montón, pero es soltar los pensamientos que no podemos controlar. Si hay una situación que yo no puedo controlar y no puedo hacer nada al respecto, hay que intentar soltar ese pensamiento que muchas veces, como lo acabas de decir, es lo que nos termina estresando y es buenísimo que vos me decís, bueno, Ale, ¿cómo lo suelto? Y está bárbaro como que yo no sabía que con meditación podía entrenar la capacidad de soltar pensamientos, que me parece O mismo tipo, top. no solo lo que no puedes controlar y lo que no sabes que puede llegar a pasar. A mí me pasa que me hago la cabeza con un montón de situaciones que pueden llegar a pasar. 40 para una sola situación, ¿no? 40 situaciones diferentes. Y digo, a veces como que caigo y digo, ¿por qué le estoy haciendo esto a mi cerebro? Y algo que hablamos antes es que el cerebro se cree todo lo que pensamos. Entonces, si empezamos a pensar que nos va a pasar todo esto malo, que tenemos 40 opciones, el cerebro va a empezar a creerse esas 40 opciones y el cuerpo va a responder. Aparte, ¿cuántos de esos 40 escenarios que imaginaste terminan Claro, y sucediendo? por ahí pasa el número 41 y no lo imaginaste. Claro. ¿Me entendés? Y en ningún ámbito de la vida pueden pasar las 40 cosas que te imaginaste, Sí. ¿no? Y, perdón, sumo algo a las intervenciones. Vale. A mí una que me re gusta es la de, esto de que estamos hablando de ser consciente en el presente, es
tratar de nombrar la emoción que estamos sintiendo. Tipo, a veces me pasa que estoy tipo muy a full y muy sobrecargada y digo tipo, ¿qué me pasa? ¿Entendés? Tipo, ¿qué me está pasando? El poder estar enfocada en lo que te está pasando y decir tipo, che, estoy ansiosa por el partido que voy a jugar el sábado. Tengo miedo de que me vaya mal en el examen. En vez de que sea un global, es tipo bajarlo a tierra, decir cuáles son las razones por las cuales yo me siento así y en base a eso poder decir, bueno, si estoy ansiosa por el partido, bueno, me hago la funda, bajo un cambio, tengo miedo del examen, arranco a estudiar o me hago unos resúmenes, me hago un mate, no sé. Como que empezar a atacar nuestros problemas haciéndonos conscientes de cuáles son. También está muy bueno intentar reducir los estímulos que uno tiene en el día a día. Tanto el multitasking, por ejemplo. Yo soy una persona que ama el multitasking, pero muchas veces me estresa porque estás cocinando un huevo, viendo la tele, terminándolo para la facultad, a la vez pensando en... Y ese multitasking termina afectando todo tu sistema. También para mí es súper importante tomarse pausas reales sin estímulos, más allá del multitasking y reducir los estímulos. Por ejemplo, no sé, yo llego a la facultad y capaz digo, ¿saben qué? Quiero scrollear 1 hora en TikTok. Bueno, de esa hora tomarme 5 minutos para estar mirando el techo y realmente estar sin ningún estímulo. Y algo fundamental para el estrés es un buen sueño. O sea, la frase de que el sueño es reparador es real, muy real. Sí. Para mí hay un hábito junto al deporte y hoy creo que también sumaría la meditación a los hábitos muy, muy claves como para mantener un bienestar general, es el sueño. El sueño no solo tiene que ser regular, consistente, sino para que sea reparador, tiene que ser casi siempre en el mismo horario. Bueno, de 7 a 8 horas, todo eso que siempre se sabe. Para mí que el sueño tenga que ser siempre en un mismo Y rango sin horario. luz. Sin luz. Re me acuerdo en las clases con Golombek que era mucho el sueño, hablábamos del tema de la luz artificial, cómo tu cuerpo se da cuenta de qué hora es por la luz. Algo que a mí me cambió de verdad el sueño, pero al 100%, y no es chivo, no es nada, es comprarme los antifaz, que pero me bloqueaba al 100% la luz, pero al 100% me quedé dormida en 30 segundos. Quiero meterme en un Así par real. de las cositas que dijeron antes. Antes, Maya, hablaste de esto de como dejar que las emociones aparezcan. Lo contrario a lo que yo creo que nuestros padres recibieron como educación, que era básicamente reprimirlas. Ujú. Y hoy, por suerte, ya sabemos los beneficios que tiene lo contrario. Abrazarlas y aceptarlas. Después, respecto al sueño, que me parece un arma que está muy mal entendida, porque se piensa que es perder el tiempo, y es todo lo contrario. Es reparar, reparar, reparar y reparar. Es literalmente lo que hacemos casi todos con el celular, que lo dejamos cargando a la noche. Es una inversión, literal. Ujú. Es literalmente lo mismo. Que nada, me parecen cosas que les quería decir antes de que iban hablando. Quisiera presentar un estudio científico que respalde los argumentos de la meditación. Yo me quedé con la meditación y corté por completo lo que ustedes estaban diciendo. Pero básicamente consistió en comparar, mediante resonancias magnéticas funcionales, gente que meditaba versus gente que no. Igual que lo que hablamos en el episodio del amor. Y luego de 8 semanas, notaron no solamente que las áreas asociadas a la corteza prefrontal se activaban con mayor repetición, sino que había cambios físicos en esa zona. Se agrandaba, como antes hablábamos del estrés, que se achicaba también el hipocampo y esas cosas. Hay cambios físicos. ¿Y por qué es importante que se agrande esta parte del cerebro? Porque es la parte que antes Maya explicó, que se encarga del razonamiento, de la toma de decisiones, de la planificación, del análisis. Entonces, si vos podés analizar las cosas mejor, podés tomarte más tiempo para reflexionarlas y eso, probablemente te salgan mejor las cosas y te estreses menos. Es un buen escudo para el estrés. O sea, ahora que lo pienso como... Siento que tiene todo el complemento que el estrés te quita, la meditación te lo da de alguna manera. Sueño fue el Tengo último. una ahí más. A ver. Contactos sociales. Sí. ¿No les pasa que a veces tienen el ocho explotado de cosas y van, se juntan con sus amigos y vuelven y se sienten en una nube? Como que tanto de que pudieron descargar y también distraerse. Y no está mal distraerse. Siento que eso también como que cuando no tenemos la cabeza en algo productivo, en algo, decimos como, "Uy, estamos re perdiendo el tiempo". Y ese es el distender, distraerse, relajarse a nivel mental. No te digo ir a un spa, pero digo juntarte con tus amigos a hablar de boludeces banales que no tienen ninguna implicancia. No digo que siempre hay que hablar de boludeces banales, pero digo, juntarte de vez en cuando a hacerlo, también te hace muy bien un rato no pensar en nada y estar como... Yo pienso que para mí parte del beneficio de poder rodearse es porque cuando uno está estresado es porque se imagina problemas que puede llegar a tener, ¿no?
Entonces te imaginas vos con vos. Pero cuando te juntás con alguien y alguien viene y te cuenta problemas que el otro tiene, vos internamente tu cabeza dice como, che, no soy el único que tiene problemas. Como que es normal. Viste, cuando era chico quizás te iba mal en un examen, quizás a usted no les pasó, a mí sí, diariamente. Si al resto le iba mal, yo me sentía mejor. Sí, Pero bueno. a todos les fue re mal. Claro, es lo normal. Entonces si vos te contás con gente que todos tienen problemas o te empiezan a contar, dices, bueno, no está tan mal la situación en la que estoy yo. También. Sí, como que hablamos, sí, creo que lo hablamos en motivación, en felicidad también. El tema de compararse, la cabeza constantemente se compara. Y como es re feo pensarlo así, pero darte cuenta que no estás en la peor situación del mundo, a veces te hace decir como, bueno, podría ser peor. No, tengo una intervención más. A ver. Pero va muy de la mano nombrar las emociones que dije antes. Me gusta. Que es, como digo siempre, tipo, que el cerebro se cree todo lo que uno le dice y todo lo que uno se imagina. Y es muy importante ser consciente de esto, no solo por el estrés, sino por mil cosas. Que es la reinterpretación cognitiva de la situación. Que es tipo decir, no sé, no, esto me estresa, me da mucho miedo. Yo siempre hago el ejemplo con hockey, tengo un problema, pero estoy por entrar a jugar y digo, no, me da muchísimo miedo, voy a hacer todo mal, no sé qué. En vez de estar pensando eso y pensar que vas a hacer todo mal y que te da muchísimo miedo, reinterpretar esa emoción por otra, literal. En vez de decir, me da mucho miedo y la voy a cagar, decir tipo, es un desafío, voy a aprender sobre este desafío. Como que darle una otro tipo de connotación a la situación, que por ahí es la misma. Pero ya al encararlo desde otra manera, ya tu cerebro lo cree de otra manera también. Sería ver el vaso un poco medio lleno, ¿no? Literal, lingüísticamente hablando, cambiarle la palabra, el tono o el significado a una emoción o a algo que nos está pasando, literalmente nos cambia nuestra percepción y por ende, seguramente, nuestra acción. ¿Cómo subestimamos frases tan tontas como Literal. no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa? Porque es literalmente lo que está diciendo Mai. Sí, yo como que estoy intentando pensar en mi cabeza escenarios que me estresan mucho para ¿Aplicarlos? Sí, tipo para renombrarlos y dar un ejemplo para que sea más tangible. Se me ocurre muy clásico un examen. Como, tengo que rendir un examen, me reestresa. Más allá de hacer todas nuestras posibilidades para que nos vaya bien, como tal y cual, estudiar, que creo que es una base. Partiendo de esa base. Al momento de llegar ya estudiado y ya como listo, hice todo lo que puedo hacer, en vez de enfrentarlo y decir, che, estoy regada, che, me va a ir re mal, che, qué sé yo, es decir, es una oportunidad de aprendizaje donde voy a volcar todo lo que sé. El peor caso es que me vaya mal, que iré a recuperatorio, aprenderé mis errores, como que... Yo les doy una mía, es una pero re nerd maya. Pero a veces llevo el examen, a veces digo, qué divertido el examen. Es como, qué divertido mostrarle a la profesora todo lo que sé. Literalmente, o sea, soy una pene, pero... Es una manipulación que me encanta que hace Mai, que literalmente utiliza toda la información que tenemos a su favor para cambiar su forma de pensar y de accionar. ¿No? Sí. ¿Estoy equivocado? No, literal. Y me parece muy loco como cada uno tiene una manera distinta de lidiar el estrés, ¿no? Sí. Como vos, Maya, hablaste mucho de las afirmaciones, de... Las emociones. Sí, como la reconfiguración cognitiva, todo me iba más por la meditación y capaz la calma y ordenar más su cabeza en ese sentido. Y capaz yo voy más por lo que decía de contacto social, deporte. Y qué loco como yo a veces me siento súper estresada aunque hago estas cosas. Y ahora me doy cuenta que tengo también más herramientas para usar que no uso. ¿Sabes que en los primeros 3 minutos del podcast del primer capítulo hablamos de qué son las ciencias del comportamiento? Sí. Y cada uno lo definía de manera distinta, pero era correcto, porque es así. Y hoy después de hablarlo, creo que volvimos a repetir ese mensaje, de que no hay una sola manera de responder contra el estrés. Que son todas tareas hiper simples, pero que son complejas de realizar. Porque hacer deporte no es difícil. Hacer las cosas que haces vos emocionalmente para rendir no es difícil. Meditar es el ejercicio más simple de la historia porque es sentarse, cerrar los ojos y respirar. Lo difícil es hacerlo eso en el tiempo. Que bueno, con que empiecen con una. Sí. Estamos de 10. No hace falta empezar todas y meditar 1 hora por día o salir a correr 1 hora por día o afirmarse 10 afirmaciones positivas por día. Con que algo es mejor que nada. Para mí eso es re importante. Como que con que empieces con algo, ese algo ya te va a ayudar. Sí, es como cuando haces una dieta. Tipo, si de la nada sacas todas las harinas, todas las azúcares,
y no, mancha, no lo vas a poder sostener el tiempo. Esto lo hablamos en motivación, ¿no? De Sí, cuando empezamos a sí. decir que los cambios sean muy- Progresivos. De a poco. Exactamente. Y algo para mí re importante, que creo que lo dijimos en motivación, es que arrepentirte no te vas a arrepentir nunca. Hmm. Como que es muy difícil que termines de meditar y decís, ¿para qué salí tan calmado? Estos minutos de mi vida que perdí. O que termines de entrenar y digas, o termines de afirmar y digas, me odio. O sea, es muy Me difícil. quedé con ganas de agregar una simple analogía de lo que es la pausa, la calma, mediante la meditación, o puede ser cualquier otra actividad, es la radio. No sé si les pasó a veces, no sé si escucharon radio, ¿no? Nosotros estamos más en la época del podcast y de Spotify. Cuando pones la radio, a veces quedas moviéndote por la calle y, viste, a veces se escucha mejor o no, porque quizás hay interferencia. Sí. Y quizás el programa que estás escuchando está espectacular, pero entras en una calle donde hay mucha interferencia y no puedes escuchar lo que dicen. Escuchas ruido y no puedes entender ni siquiera lo que están diciendo. La calma y la pausa es literalmente apagar esa interferencia. Donde la calidad de la radio o de lo que vos podés dar está. El problema es que no haya un ruido que la moleste y no deja ser escuchada de manera limpia o sacada a la luz, digamos, ¿no? Sí. Y es un desperdicio porque en mi forma de pensar todos tenemos habilidades y cosas con mucho potencial ahí, que donde si logramos reducir la interferencia, el potencial que tenemos es realmente muy grande. Me gusta. Me estás inspirando a meditar, creo, un poquito. Es un objetivo que tengo hace muchos años y realmente no lo logro sostener más de 10 Tenemos que días. hacer un pacto. Vos a mí me motivás en la parte deportiva y yo a vos te voy a meditar. Me sirve. Cerramos. Si Tommy corre para fin de mes 10 kilómetros, yo medito todos los días 10 kilómetros es una 10 banda. minutos. Es una banda. Bueno, explicamos qué es el estrés. Explicamos la diferencia en el estrés momentáneo y en estrés a largo plazo. Y lo más lindo de todo, explicamos qué cosas podemos hacer para no estar estresados. Exactamente. Así que no tiene ¿Qué más ninguna quieren de excusa. nosotros? Literalmente Literal. no tiene ninguna excusa. Literal. Queremos que la gente haga sus intervenciones y se desestresen, se relajen, se disfruten del vivir. Lo último que voy a decir, y con esto lo vamos a cerrar, ningún piloto de Fórmula 1 ganó una carrera sin frenar a cambiar las ruedas, a tomar agua o a cargar nafta. No existe. Nadie le ganó jamás a nadie por correr recto todo el tiempo.